La paz del Señor Jesús, amados hermanos que nos están escuchando en esta hora, por medio de la red, damos gracias al Señor Jesús por su misericordia y por su amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, en esta hora vamos a tocar un tema que es muy importante, es de suma importancia, amados hermanos. Se trata del bautismo. Hoy en día vemos mucha controversia en diferentes instituciones por causa del nombre de Dios y por causa del bautismo. Hay dos cosas muy importantes hoy en día, hermanos, que pues ha llevado a las congregaciones, ha llevado a las instituciones a dividirse, a separarse, ¿verdad? En una parte para un lado, otra parte para el otro lado, por su modo de pensar y de ignorar las Escrituras. Amén, hermano, gloria al Señor Jesús. En esta hora, hermanos, queremos compartir lo que simboliza el bautismo. Damos gracias al Señor Jesús por su misericordia y por su amor. Que su Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta hora y nos revele y nos dé el entendimiento. En esta hora, hermanos, queremos compartir este mensaje. Mucha gente hoy en día se ha preguntado y dicen, hermano, ¿el bautismo salva o el bautismo no salva? ¿Para qué nos sirve el bautismo? ¿Qué es lo que simboliza el bautismo? Hermanos, el bautismo, realmente, hermanos y hermanas, el bautismo es ¿para qué? Muchos nos han dicho, hermano, ¿sí salva el bautismo? ¿El bautismo no salva? Si nosotros, hermanos, empezamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a leer en el libro de Mateo 28:19, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros nos damos cuenta, acá nos dice en el nombre. Amén, hermanos. Vamos a leer en el libro de Lucas 24:47. Y que se prediquese en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí, si nosotros nos damos cuenta también, hermanos, en 24:47 de Lucas dice, y que se predique también dice, aquí dice en su nombre. ¿En qué nombre vamos a predicar? Conforme a las Escrituras, hermanos, vamos a predicar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se debe de predicar. ¿Para qué se debe de predicar en el nombre de Jesús? La otra vez unos hermanos me preguntaban, me dice, hermano, ¿el bautismo en qué nombre debe de ser? Y yo a esta persona le decía, ¿por qué, hermano? Porque hay muchas personas que dicen que el bautismo, por ejemplo, hay una institución dice que bautiza en el nombre en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Me dice, y hay otra institución que también bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Me dice, hay otra institución que también dice bautiza en el nombre de Jesucristo. Y me dice, pues yo no sé en cuál doctrina perseverar y obtener el bautismo, me compartía esta persona. Pero, hermanos y hermanas, agarré y le digo, hermano, vamos a leer las Sagradas Escrituras, que es lo que, pues lo que nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios. Le digo, vamos a leer en Efesios 4:5, que es lo que dice: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces no pueden haber 2 ni 3 bautismos. Yo le compartí a esta persona, ¿verdad, hermano? Porque la palabra es clara, la palabra ya está interpretada, hermano. La palabra no necesita que nosotros la interpretemos. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, abrimos nuestro entendimiento y dejamos que el Señor Jesús, que su Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, hermanos, y permitamos que el Señor Jesús haga la obra en nuestras vidas, Él nos va a dar el entendimiento, hermanos y hermanas. Le digo a este varón, Efesios 4:5, le digo, un Señor, una fe y un bautismo. Y me dice este varón, ¿en qué nombre debe de ser? ¿Y para qué es el bautismo? Me dice. Amén, gloria al Señor Jesús, hermano. Hoy en día, hermanos y hermanas, pues muchos hermanos, muchas instituciones han confundido el bautismo, hermano, o tal vez lo han compartido de una manera que no es muy explicable, muy entendible, hermanos. Amén, gloria al Señor Jesús. Porque muchas instituciones, muchas congregaciones, muchas iglesias han predicado que el bautismo es para la salvación. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Pero si nosotros leemos conforme a la palabra, a las Sagradas Escrituras, hermanos, el Señor Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario. Él viene a morir por nosotros. A través de Él obtenemos la salvación.
A través del Señor Jesús, amados hermanos, obtenemos la salvación. Ciertamente la salvación ya la tenemos, amados hermanos. Pero, ¿qué necesitamos hacer para obtener esa salvación? ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Dice la palabra del Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo en sí, ¿para qué es, hermano? Es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amén, hermanos, porque si una persona, hermanos, no se bautiza, primeramente, si no se arrepiente y no se bautiza, hermanos y hermanas, pues no puede obtener la salvación, no puede heredar el reino de los cielos, porque dice la palabra del Señor Jesús, porque la paga del pecado que es muerte. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros no nos arrepentimos y no nos bautizamos, pues no podemos ser salvos, o no te puedes bautizar sin arrepentirte. Amén, hermanos. Tenemos que, esto es paso a paso. Tenemos que creer, arrepentirnos y bautizarnos. Pero ¿en qué nombre nos debemos de bautizar? Verá, hoy en día las controversias que hay en diferentes instituciones religiosas, podríamos llamar de esta manera, hermanos. Hoy vemos que, pues, como hemos tocado el tema, muchos bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todos quieren agarrar y hacer el bautismo como pues ellos han entendido, pero veamos conforme a las Sagradas Escrituras cuál fue el bautismo que constituyó el Señor Jesús. Veamos en el nombre del Señor Jesús. Leímos en el libro de Mateo 28:19 y decía que es la gran comisión que se le dio a sus discípulos del Señor Jesús. Dice: ir a ser, dice, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. En este tema que vamos a estar viendo, hermanos, van a ser un tema que es fácil de entender, hermanos, es demasiado fácil. Vamos a leer en el libro de Hechos 2:38. Vamos a ver qué fue lo que hicieron los discípulos en la gran comisión, qué fue lo que hizo Pedro. Amén, gloria al Señor Jesús, hermanos. Leamos en el libro de Hechos 2:38. Dice así la palabra del Señor Jesús. Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados a cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesús el Cristo, dice, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. En este versículo, hermanos, nosotros vemos, Pedro dice, manda, y les dice a los que estaban allá, a los judíos, hermano, decía, Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesús el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, conforme a las Sagradas Escrituras, amados hermanos, el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesús. Como nosotros hemos visto, hermanos y hermanas, que pues muchas instituciones bautizan en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermanos y hermanas, si nosotros leemos en el libro de Mateo 1:21, hermanos, podríamos encontrar cuál es el nombre de Dios. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Es algo tan sencillo de entender esto, hermanos. Yo no entiendo cómo hoy en día, hermanos, el enemigo ha cerrado sus corazones y el entendimiento de muchos hermanos y de mucha gente, y se la pasan, hermanos, leyendo, y leen las Escrituras nada más por arriba y no le entienden a la palabra de Dios, hermano, porque es algo tan sencillo, hermano. Es algo que yo no, en verdad, hermanos, no es tan complicado. Dice la palabra del Señor Jesús en el versículo 1:21. Y dará a luz un hijo, dice, y llamará a su nombre, dice, Jesús, hermanos. En ningún momento en este versículo dice Jesucristo, hermanos. Amén. Dice Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si nos damos cuenta, hermanos y hermanas, Jesús significa Salvador. Entonces, el bautismo que corresponde, hermanos, debe ser en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de los pecados. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, a través del bautismo, nosotros obtenemos, ¿qué obtenemos? Obtenemos ya la salvación. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Si nosotros leemos en el libro de Pedro 3:21, dice así: el bautismo
que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. Amén, hermanos. Entonces, en sí, ¿qué es lo que simboliza el bautismo, hermanos? Simboliza la muerte y la resurrección del viejo y del nuevo hombre, hermanos y hermanas. Todo lo que nosotros hemos cometido en el pasado, hermanos y hermanas, no podemos entrar en el reino de los cielos con esos pecados que nosotros hacíamos cuando vivíamos apartados de la luz, cuando vivíamos en tinieblas. No podíamos entrar en el reino de los cielos, hermanos, de tal manera con pecados, hermanos y hermanas. Mucha gente hoy en día dice, hermano, pero usted sigue pecando, hermanos y hermanas, yo les voy a decir una cosa en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Pedro, dice, el bautismo que corresponde, dice, nos salva. Ahora, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Dice, debemos de vivir una vida como una buena aspiración, dice, una buena conciencia hacia Dios, dice la palabra del Señor Jesús. Si nosotros antes cometíamos errores, si nosotros hacíamos cosas desagradables ante el Señor Jesús, hermanos y hermanas, pues ya no debemos de vivir de tal manera, ¿verdad? Fornicando, emborrachándonos, haciendo cosas que pues son deshonestas ante el Señor Jesús, amados hermanos. Entonces, hermanos, en sí, el bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, ahora nos salva. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si el creyente, hermano, no se bautiza en el nombre del Señor Jesús, hermanos, sus pecados todavía ahí los tiene. No hay 2 ni 3 bautismos, hermanos. Muchos no han entendido cuál es el nombre de Dios, hermanos. Es algo que es tan terrible, hermanos y hermanas. Ayer estuve checando por medio de la red, hermanos, cada cosa que hay subidas. Hay unos hermanos, yo no sé si son hermanos o no lo entiendo, mis amados hermanos, se ponen los solos Jesús. Los unitarios, dice en ese mensaje que vi en ese documental, dice, una falsa doctrina. Algo que es tan terrible, hermano, que han catalogado ellos, que el creer en Jesús estás mal. Es algo, hermanos, que yo no puedo entender cómo esta gente, hermano, no entienden y no ven, hermanos y hermanas, quién fue el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo quisiera que en este momento, hermanos, si usted me está escuchando, entendiera y meditara. ¿Quién fue el que hizo ese sacrificio en esa cruz? ¿Cómo se llama el personaje que hizo ese sacrificio, hermano? Se llama Jesús. El que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, el que fue golpeado, el que fue escupido, el que fue molido, el que fue insultado, se llama Jesús, hermanos. Muchas instituciones hoy en día, hermanos, agarran y buscan, abren las Sagradas Escrituras y quieren buscar y dicen, no, es que Jesús no, Jesús, es que es los solos Jesús, no puede ser los solos Jesús, y buscan la manera de cómo contradecirse entre ellos mismos y buscar otro nombre que ellos puedan decir, que escabullir el nombre de Jesús, hermanos. Amén, gloria al Señor Jesús, amados hermanos. Es algo tan sencillo de entender, hermanos, en este mensaje. Yo quiero recalcar algo, hermanos y hermanas. El bautismo, hermanos, debe ser en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo, hermanos, es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si no lavamos nuestros pecados, hermanos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Tal vez muchos hermanos han compartido, tal vez en la ignorancia, ¿verdad? No han logrado entender. Y tal vez hoy en día pues se les ha compartido a diferentes personas, ¿verdad?, que el bautismo es para la salvación. Y muchos pues te dicen, no, hermano, usted está mal, porque la salvación ya la tenemos. Y tal vez los hermanos no han podido o no han sabido cómo explicar para qué sirve el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y como yo lo decía, hermanos, en una vez más lo voy a repetir, el bautismo, hermanos, en sí es para arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque la misma palabra nos dice en Lucas 24:47, dice, y que se prediquese en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, dice, en todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere, dice la palabra del Señor Jesús, dice, será condenado. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús.
Damos gracias al Señor Jesús porque Él es bueno, Él reina y vive para siempre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué beneficio obtenemos a través del bautismo? Primero, simboliza la muerte y resurrección. Muerte del viejo hombre y resurrección del nuevo hombre. Y a través de la invocación del nombre de Jesús, hermanos, son borrados los pecados que tú tenías, que venías arrastrando desde que tú empezaste a pecar. Desde que tú tuviste el uso de conciencia, el entendimiento, y tú empezaste a vivir una vida descarriada, llena de pecados, llena de muchas cosas que el hombre se contamina. Entonces, hermanos y hermanas, el bautismo es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero debe de ser en el nombre del Señor Jesús. Si mientras usted es bautizado, hermanos, ¿por qué compartimos esto, hermanos? Porque muchos quieren agarrar y el bautismo hacerlo a un lado, hacerlo de menos, decir el bautismo nos salva, porque la salvación ya la tenemos. Y como recalco una vez más, ciertamente la salvación la tenemos, pero el bautismo es tan importante, hermanos, porque el Señor Jesús lo constituyó. No lo constituyó ninguna institución religiosa, sino el que la constituyó se llama Jesús. Y por medio del bautismo, hermanos y hermanas, vamos a obtener la salvación. ¿Por qué? Porque a través, hermanos, de que usted es bautizado en el nombre del Señor Jesús, sus pecados son borrados. Hermanos y hermanas, espero que en este cortísimo mensaje, hermanos, haya entendido, hermanos, cuál es la importancia del bautismo. Recalco y con este mensaje, hermanos, yo me despido en el nombre del Señor Jesús de todos ustedes. El bautismo, ¿qué simboliza? Primeramente, hermanos, simboliza la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. Ese es el beneficio que obtenemos, que es la salvación. ¿Para qué es? Para arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Y si usted no es bautizado, hermano y hermana, en el nombre del Señor Jesús, sus pecados siguen ahí. Mateo 28:19 dice, bautizándolos, dice, en el nombre, plural, uno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba allí cuando el Señor Jesús le da la gran comisión y le da la orden, y él entiende cuando el Señor Jesús le dice en el nombre. Pedro entendió que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Porque el que tiene a Jesús, tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Hoy en día hay una doctrina que se ha encargado de difamar el nombre de Jesús. Y con un gran afán de confundir a la gente, no le dan importancia a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Si usted entra a la red, usted podrá ver cómo dice los solos Jesús. Los solos Jesús nada más. Y en este versículo, cuando yo lo leía, hermanos, me daba tristeza en ver cómo la gente, hermanos, hacen de menos al Señor Jesús, al que dio la vida por nosotros, al que se entregó, hermanos y hermanas, por todo aquel pecador, hermanos, porque Él vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido, hermanos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. El que cree en mí, dice. ¿En quién más vamos a creer? Amén, hermanos, gloria al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en esta hora, pues quiero agradecer por su atención, hermanos, que hayan puesto en este mensaje, hermano, que es tan corto. En verdad es tan corto, hermanos, porque si nosotros nos metiéramos más y más en la Escritura, hermanos, sería lo mismo que yo les compartiera. El bautismo, hermanos, es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y a través de esto vamos a obtener la salvación, hermanos. Doy gracias al Señor Jesús porque Él es bueno, Él reina y vive para siempre. Permitamos que el Señor Jesús obre en nuestras vidas. Permitamos que Él sea el que nos dirija y no endurezcamos nuestros corazones, Señor Jesús.
Porque como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente tú fuiste el que diste tu vida por mí en esta cruz del Calvario. Tú fuiste azotado, tú fuiste golpeado, tú fuiste escupido, tú fuiste abofeteado. ¿A quién más voy a ir? Y para todas estas personas que en sus mensajes ponen los solos Jesús, hermano que me escucha, estoy orgulloso de servir a ese solo Jesús. Porque si yo tengo a Jesús en mi corazón,